Hay algo que no cuadra cuando ves a un pavón cornudo caminando despacio entre tocones. No está herido, no parece asustado. Lleva esa cresta amarilla en el pico, mira el suelo como siempre lo ha hecho y camina con la calma de un animal que no sabe que algo está muy mal. El problema es que detrás de él ya no hay selva, hay una retroexcavadora y un montón de troncos apilados que hace 3 semanas eran árboles de 30 metros. Y lo más perturbador de esa imagen no es el ave parada frente a la máquina, es que el pavón no se mueve, no busca otro bosque, no cruza al otro lado, se queda. Y eso, que parece terquedad o instinto, es exactamente la razón por la que esta especie está desapareciendo de México de una manera que casi nadie está midiendo bien. El pavón cornudo no huye de la deforestación, se queda hasta que ya no hay nada que lo sostenga. Y para cuando alguien se da cuenta, el proceso ya no tiene reversa. Para entender por qué eso es un problema específico de esta ave y no de cualquier otra, hay que saber cómo vive. El pavón cornudo necesita selva primaria de verdad, no acahual, no bosque joven, no arbolado disperso. Selva densa, con dosel cerrado, con décadas de capas acumuladas en el suelo, con árboles grandes que ya no se mueven con el viento. En Campeche, en Quintana Roo, en los bajos de Chiapas, en los Tuxtlas, al sur de Veracruz, ahí vive. Y los especialistas han documentado que para mantener una pareja reproductiva funcional necesita entre 100 y 150 hectáreas de bosque continuo, no fragmentado, no interrumpido por una brecha o una milpa o una terracería, continuo, sin cortes. Eso parece mucho hasta que lo ves en el mapa. 100 hectáreas son más o menos 140 campos de fútbol, uno pegado al otro, todos de selva primaria sin interrupción. Y lo que queda en la mayor parte de la distribución del pavón en México son parches. Parches de 40 hectáreas, de 60, de 90. Ninguno llega al mínimo que el ave necesita para que la biología funcione. Aquí está la parte que no es obvia. Cuando el bosque disponible queda por debajo de ese umbral, el pavón no desaparece de inmediato. Sigue ahí, camina, come, se avista, aparece en los registros de cámaras trampa, pero ya no está reproduciéndose de manera que sostenga a la población. La hembra no encuentra condiciones para nidificar con seguridad. El macho no puede mantener un territorio viable sin colisionar con situaciones imposibles. Los jóvenes que nacen no tienen espacio para establecerse. El ave está presente. La especie ya no está funcionando. Lo que suele pasar después es un proceso que los biólogos han documentado en varios fragmentos de la selva maya. Primero desaparece la reproducción, luego se van los individuos jóvenes, luego los machos sin territorio. Y al final quedan 1 o 2 individuos viejos, sin pareja disponible en el rango que pueden recorrer. Están vivos, están en los registros, pero ya no tienen futuro reproductivo. Pueden durar así 10, 15 años, hasta que mueren sin haber dejado crías, y cuando eso pasa, el fragmento queda vacío de pavón de manera definitiva, aunque el bosque todavía esté en pie. La extinción local de este animal no tiene fecha visible, no tiene imagen, no tiene momento. Es un proceso silencioso que ya empezó en varios puntos del sur de México y la mayoría de la gente que vive cerca de esos bosques todavía no lo sabe. Y hay algo más que complica esto. El pavón cornudo no es solo un ave grande que camina por el suelo de la selva. Es uno de los dispersores más importantes de semillas de los árboles más grandes de la selva tropical mexicana. Ramón, chico zapote, jobo, algunas palmeras, árboles que producen frutos grandes y pesados que el viento no puede mover y que las aves pequeñas no pueden cargar. El pavón los traga enteros, camina varios kilómetros antes de defecarlos, y así esos árboles encuentran suelo nuevo. Sin el pavón, esos árboles dejan de tener quien los disperse. La selva puede seguir verde desde arriba,
y por dentro ya estar perdiendo la capacidad de renovarse. Los árboles viejos mueren sin reemplazo. Lo que los registros muestran en zonas donde el pavón desapareció primero, como partes de Veracruz y del sureste de Oaxaca, es que décadas después la regeneración de ciertas especies de árboles grandes se detuvo. El bosque está ahí, pero ya no se está reproduciendo. El ave y la selva están conectados de una forma que no se ve hasta que uno de los dos ya no está. Ahora los números en perspectiva real. México tenía en los años 50 alrededor de 12 millones de hectáreas de selva tropical húmeda. Para hoy queda menos de la mitad. Pero no es solo cuánta selva quedó, es cómo quedó. La mayor parte está cortada en fragmentos que no se tocan, separados por milpas, potreros, caminos, pueblos, parches que no alcanzan el mínimo que el pavón necesita para existir como especie. En la selva maya, que es donde está la mayor concentración de pavón cornudo que queda en México, los datos de monitoreo de la Conavio registran pérdida de cobertura forestal activa en los últimos 6 años en los bordes de Calakmul y de la reserva de la biosfera de Balam-Cú, al suroeste de Campeche. No es deforestación histórica, está pasando ahora. Y una parte importante de esa pérdida ocurre en las zonas de amortiguamiento, que son los márgenes que se supone protegen el núcleo de la reserva. Esos márgenes se están comiendo. El núcleo se reduce. El corredor del Tren Maya atravesó esa zona, no por el centro de las reservas, sino por sus bordes, justo donde estaban los corredores que conectaban un bloque de selva con otro. Los estudios de impacto que se hicieron antes de la construcción documentaron que la fragmentación afecta específicamente a las especies de interior, a las que necesitan bloques continuos sin interrupción. El pavón cornudo está en esas listas. No aparece en los titulares porque no es el jaguar ni la vaquita marina. Camina por el suelo de la selva, no da para buenas fotos y su desaparición no produce ningún evento visible. No hay un censo nacional actualizado que cubra toda la distribución del pavón en México. Lo que hay son monitoreos regionales, estudios en algunas reservas, registros de cámaras trampa que se compilan por partes. Y lo que esos datos muestran de manera consistente es que la presencia de la especie ha retrocedido en toda su distribución histórica. Ya no aparece donde antes aparecía. En los lugares donde todavía aparece, los grupos son más pequeños y más dispersos. Las poblaciones que quedan están en fragmentos que, en muchos casos, ya están por debajo del umbral reproductivo. El ave está ahí, caminando, visible, y en varios de esos fragmentos, biológicamente ya es una población sin futuro. Lo que se ve no es lo que está pasando. Las áreas naturales protegidas donde vive el pavón cornudo existen en papel. Los decretos están firmados, los nombres están en los mapas. Calakmul, Balam-Cú, los Tuxtlas, la selva, el Ocote en Chiapas. Y el pavón todavía aparece en esas reservas. Lo que también aparece en los ejidos que las rodean, en los corredores que las conectaban entre sí, es la deforestación que no se detuvo cuando se firmaron esos decretos. Entonces, hay una pregunta que ningún informe oficial responde directamente. Si el pavón cornudo necesita 100 hectáreas continuas para reproducirse y el bosque que queda está cortado en fragmentos de 40 y de 60 que siguen reduciéndose, ¿en qué punto exacto dejó de ser un problema que se puede resolver y se convirtió en un proceso que ya no tiene reversa? Nadie lo está diciendo en voz alta todavía. O tal vez sí lo saben y solo están esperando que alguien más lo diga primero.